como siempre, al principio agradecerles que estén allí. Esta es la 21ª edición de Cuestión de Tiempo. Ya lo saben, un programa dedicado a la lucha de los jubilados y pensionados en todo el territorio de la República Argentina. Antonio Burela. Hola, ¿qué haces, Juan? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Bueno, preocupado, ¿no? Sí, Vos en la sí. marcha presenciaste cómo hay otro jubilado herido, Ramón Contreras. Sí, 2 miércoles consecutivos, digamos, ¿no? Porque precisamente nosotros en la mesa nacional de jubilados de Plaza Congreso estuvimos conversando, discutiendo. Bueno, ahí está Ramón, ¿no? Sí, ahí está. Discutiendo. Agradecemos esta fotografía proporcionada por los colegas de El Destape. Ahí se lo ve con el brazo. Una situación muy complicada porque hay mucho estrés con el tema de los medicamentos, con el tema del haber, hay mucha rabia también, digamos, porque la verdad, y aparte de las discusiones que se están dando de dejar de costado, de lado a los precarizados, digamos, ¿no? Es una situación muy complicada. Y ayer, siempre pasa, vamos llegando, digamos, como diría, vamos llegando de a poco, distintos grupos, somos varios grupos, y cuando llegamos está la policía ahí, ¿no? Y está la valla, y se empezó a gritar, digamos, nosotros vamos a protestar, vamos a decir nuestras cosas, gritar nuestras necesidades que tenemos, y ahí la policía empezó a hostigar, digamos. Ahora, igual que a Amarilla, él estaba subiendo de la calle a la vereda, ¿no? De la acera a la vereda, y arteramente desde atrás. No, lo que pasa es que la calle estaba cortada, claro, esa parte. Claro. Estaba cortada, en la parte esa ya la corta, era media cuadra más o menos. Y ahí se empezó a juntar gente, a gritar. Pero no le vas a pegar a una persona porque grite, ¿viste? Le pega un palo. Bueno, y resultado, lo están por operar en el hospital Evita allí en Gran Buenos Aires. Tiene una fractura más abajo del hombro. Tiene muy mal la muñeca, pasó una noche horrible, siendo una persona mayor no puede consumir muchos analgésicos porque eso le complica mucho el hígado. Y bueno, no se sabe cuál va a ser la gravedad de la situación posterior a la operación, porque es una operación muy delicada por ser una persona de edad. Pero él declaró, voy a seguir luchando. Ahora, como decías vos, este miércoles fue Ramón Contreras. Hace 2 semanas, Amarilla. Es decir, están buscando a los jubilados que son más activos y que son referentes dentro del gran espectro de jubilados. Lo que pasa es que cuando se inicia la marcha, hay menos. Es decir, no es que te pegan cuando se junta toda la gente. Te van pegando, te atacan cuando sos un grupo. Es decir, a ellos no los atacaron cuando nos juntamos todos, los atacaron a las 2:30, 2:40 más o menos. Y te cuento algo, ¿te acordás cuando hicimos a Laura de Natal una nota que era de Les Ramones Colectivo Fotográfico? Que ellos sacan fotografías sí, tal cual. Y las difunden a todo el mundo, se las dan a las agrupaciones para que las lleven a las redes y potenciar la lucha. Bueno, Les Ramones Colectivo Fotográfico se llama por Ramón Contreras. No sabía, por su capacidad de lucha, su simpatía, su bonomía, su amabilidad, y por eso le pusieron Les Ramones. Y además, ¿no? Está todo el miércoles, hombre. Sí, un saludo, sí, una cosa increíble, un saludo a toda su familia y que tenga una pronta recuperación. Y ya sacamos comunicado de la mesa, solidarizándonos con él, digamos. Lógicamente, porque, claro. Bueno, es lo que corresponde, y estamos, digamos, para ayudar todo lo que podamos, ¿no? Seguro. Y así como vemos estos fotógrafos que están capaz no en la vanguardia frente a la policía, ¿no es cierto? Y reclamando frente al Congreso, hay muchos colectivos que no podemos decir que están detrás, están con los jubilados. Sí, totalmente. La situación psicológica de los jubilados, últimamente sabemos que es muy, muy complicada. Bueno, hoy nos visita Gabriela Groba, que es psicóloga especialista en tercera edad. Muy bienvenida. Y bueno, ella es coordinadora de la Comisión Nacional de Psicología de las Personas Mayores de la Federación de Psicólogos y Psicólogas de la República Argentina, FEPRA. Bienvenida. Muchas gracias y gracias por la invitación. Lo primero que quiero manifestar es la solidaridad y el abrazo
cariñoso a Ramón Contreras, a su familia, pero también a todas las personas que luchan todos los miércoles. Pasamos por partes, porque esto ya es violencia directa y supongo que el tema de que no les alcancen los saberes, tener digamos, sufrir la situación que desde muchos sectores políticos los insultan como si fueran culpables del déficit argentino. O sea, ya cuando se llega a una violencia física de este tipo, me imagino que la situación psicológica de una persona de la tercera edad, que ya sabemos que tiene sus problemas, no está tan activa como los demás, se siente a veces demasiado fuera de la realidad, ensimismado, creo que esto ya es el colmo, ¿no? Es particularmente dañino. ¿Por qué? Y voy a tomar como 2 puntos de análisis. Por un lado, eso, entender que este nivel de violencia, que en este caso es violencia física, pero también violencia política, porque se intenta suprimir un derecho político básico en democracia, que es el poder manifestarse. Y además se le suma esta violencia que es física, puntual, y que yo digo no se da en un espacio vacío, se da en un espacio lleno de construcción de un sentido que está avalado por las políticas de gestión pública, y esto tiene que ver con la política económica, donde las personas mayores son especialmente tocadas, sí. Porque ¿cómo es el consumo de una persona mayor? Los alimentos, los remedios, las cuestiones de la vida diaria y algún regalo que le cumple, y algún regalo al nieto. Es consumo puro y duro. Y no compran dólares. No. Y no compran dólares. Yo digo para los que dicen... Con lo cual, digo, sí. Este sistema que le sirve a los financistas, a los bancos, pero que no le sirve a la economía real, claro, tiene especial punto de objeto de dolor en la persona mayor, que toda su economía es consumo en la economía real. Con lo cual, digo, y una cosita más que digo, en la República Argentina, de los 6 y pico de millones de jubiladas y jubilados, el 60% cobra la mínima. Y el 80% cobra menos de 400.000 pesos por mes. Mamita. Digo, si eso no es violencia... ¿A dónde está, no, la violencia? Antonio. No, yo comparto con ella. Gracias, muchas gracias por estar. En realidad nosotros necesitamos eso, necesitamos tener un panorama más general de lo que ocurre, porque pasan muchas cosas. Si un jubilado debe pensar todos los días qué va a comer y qué remedio va a dejar de comprar, qué le conviene dejar de comprar, y se automedica, eso está proliferando mucho, porque no tiene plata para comprar, ¿sí? Y la otra cosa, me gustaría que si puedes comentar sobre eso, que es muy importante. Y la otra cosa es que simultáneamente se está discutiendo, digamos, esto es una política pública, y a lo único que los mandan a buscar la manera de financiarse es a nosotros. Exactamente, digo, y es una política pública porque además en la Argentina la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores es ley. Perdón, ¿tiene rango constitucional? Tiene rango constitucional, es ley. O sea, es tan importante como la libertad de expresión, tan como importante. Que no te pueden condenar sin juicio, y que habla de garantizar, tan importante como tu derecho a votar. Y que habla de la protección integral. Y cuando vos hablas de la protección integral de un sector de la población es porque necesita que sus derechos sean protegidos, porque hay una tendencia a vulnerarlos. Yo digo que en la Argentina las personas mayores pasan de estar mal a estar peor. Mal, peor, mal, peor, mal, peor. Y lo que vos señalás, que me parece muy interesante y que tiene que ver con la cuestión de la polifarmacia, a veces se busca en una pastilla eso que no encontrás también en otro lugar, y es que se defienda y se legitime tu derecho, por ejemplo, en el caso nuestro específicamente, al acceso a poder cuidar tu salud mental, el acceso a los tratamientos psicológicos, en una mirada que también es violenta. Parece que está extendida la idea que las personas mayores no tenemos psiquis y no tenemos sufrimiento psíquico, entonces no necesitamos, porque ¿para qué? No necesitamos poder acceder a un psicólogo o a una psicóloga.
Pero también como digo esto, y acá es lo importante de lo que ustedes hacen todos los miércoles, y hoy que no es miércoles también, es esto de poder proveer un espacio de encuentro, un espacio de intercambio, un espacio de reafirmación del rol social fundamental que tienen las personas mayores en la sociedad, un lugar de valor donde lo que aparecen es cuidando lo que tienen en común y respetando las diferencias. Antonio Y esto me parece central. Sí, claro. Antonio hizo un comentario recién, asociándolo con la pregunta que te hizo, respecto a que a veces tiene que elegir entre qué remedio tomar y no tomar, o entre remedios y alimentación. Esto en el consultorio, es decir, vos que sos una de las personas más duchas, más conocedoras del tema psicológico de la tercera edad, debe ser casi una sentencia, ¿no? Mira, o sea, lo deben sufrir, deben llorar mientras hacen terapia. Es de mucha angustia, es de mucha angustia, es de mucha incertidumbre. Incertidumbre, y acá hay un doble juego, ¿no? La incertidumbre que tiene que ver con no sé qué pasa mañana y la certidumbre que hay una política que te ubica como la parte descartable de la sociedad. Y eso es fundamental verlo, porque lo que estamos viendo es que hay un proceso de sobremortalidad. Si nosotros comparamos en las tablas de población de la Argentina cómo era la mortalidad en el 2023, en el 2024 y ahora en el 2025, vamos a ver que hay una sobremortalidad de las personas mayores. Es decir, por este destratamiento inhumano, claro, las personas de tercera edad mueren más jóvenes. Mueren más jóvenes. Discúlpame, eso es fruto de la desigualdad. En la ciudad de Buenos Aires, si vos sos viejo en la zona norte de la ciudad, vivís 8 años más que si vivís en el sur. Y esto es una estadística, Pero obvio. Que lo vienen confirmando todos los censos. Pero el último obvio. en el 2022, si mal no recuerdo. Si no atendés tu salud, si no tenés buena alimentación y si estás segregado socialmente, vivís menos. Lo que pasa, viste, que ahí se generó una tragedia, porque el tema de los medicamentos, digamos, lo que más consume un viejo es el medicamento, un anciano es medicamento. Entonces, si a vos te dan medicamentos gratuitos, te resuelve un inmenso problema, no solamente el problema de salud, psicológico, de tranquilidad de ellos, de la familia, porque a mí me ha pasado varias veces que gente me ha dicho, pues yo les pregunto, porque voy, estoy rodeado de centro y aparte escucho a los compañeros, tienen que tomar una pastilla para la presión, una pastilla para la diabetes y están haciendo cálculos a ver cuál lo puede afectar. Y yo me animé y les pregunté alguna vez, ¿qué la diabetes? Si vos no la tomaste. Y me dice, bueno, que pase lo que pase. Ahí estamos, es una tragedia. Y es una tragedia y es particularmente violento porque no es económico el tema, porque es mucho más económico brindar los medicamentos que luego tener que sostener la atención médica de una diabetes descontrolada y todas las enfermedades que esto provoca, de los problemas cardíacos, está muy bien lo increíble. Que decís, ¿no? Y para que lo entiendan todos, la prevención en salud, sea física, orgánica o mental, psicológica, no es un gasto, es una inversión. Pero claro. Esto es como un coche. El coche te empieza a hacer ruidito. Y vos decís, no, lo llevo el mes que viene. ¿No? En 2 meses lo llevo al mecánico. Después le dice, mira, si hubiese venido antes, te cambiaba un par de bulones. Ahora te tengo que cambiar la mitad del motor. Con la salud, si se me permite la analogía, pasa exactamente lo mismo. Si vos tenés que empezar a tener un dolor muscular, y un dolor muscular capaz termina en una hernia. Y con el tema de los medicamentos, es una cosa que es, pero tan obvia, tan obvia. Hay abuelos que no están tomando los remedios para la presión, cuando sabemos que es un porcentaje muy elevado, es decir, las arterias no son las mismas, el sistema
circulatorio no es el mismo. Sabemos que en general tienen tendencia a los... Digo, y que son eventos que luego generan discapacidades permanentes. Y después lo tenés que atender, lo tenés que hospitalizar. Digo, a ver, empieza desde el SAME, ponerle ¿por qué Capital Federal. hay más personas mayores en la Argentina y en el mundo? Porque mejoraron los sistemas de salud, porque mejoró las condiciones sociales de vida, de poder acceder al agua potable y a las cloacas, y porque se accede a la alimentación. Digo, por eso hay más personas mayores. También hay una... claro, hay una... Si vos negás la asistencia en salud, negás la buena alimentación y negás una comunidad, una sociedad más o menos sustentable, digo, estás negando la posibilidad de que las personas lleguen a viejas. Lo que pasa es que ellos piensan que es un gasto. No. Vaya a gastar. Gana plata, ahorra plata al Estado. No, bueno, pero... con la prevención. Vos pensás que porque después termina siendo más caro. Sí, a no ser que después te digan, bueno, morite en la calle. Sí, no pero sé. acá se instaló una idea. La idea del viejo es el pasivo, la clase pasiva. Eso, no vamos a hablar de eso, pero algún día vamos a hablar de eso. Eso es una gran discriminación. Este es un tema terrible, porque parten de la base de que hijo no puede tener sexo, no puede emborracharse, no puede bailar, no puede ir de vacación, no puede salir a pasear, no puede ponerse de novio, ya está. ¿Vos haces todo eso? La concepción... ¿Vos haces todo eso, no, Antonio? Sí, ¿Haces todo eso? Claro. Tomo vino y todo. Entonces, la concepción esa, a muchos sectores extremadamente ideologizados, lo golpea, porque nosotros estamos proponiendo algo diferente. Nosotros estamos proponiendo, y le estamos diciendo, no nos queda otro camino. Porque yo creo que nos queda otro camino, y porque muchos de nosotros pensamos lo mismo. Imaginémonos, porque lo que se está pergeñando. Se está pergeñando una reforma previsional. Para legitimar, cristalizar una realidad, primero cristalizar una realidad muy compleja, muy, muy, muy dramática, pero después avanzar sobre eso y dejarlo a todos de costado, institucionalizados en la pobreza más extrema. Entonces, nosotros por eso, no, digamos, ¿viste? Hay un dicho que dice, no es un dicho, lo dijo un general, cuando vos encerrás al enemigo, porque somos enemigos para ellos, y lo han dicho un montón de veces, y las cosas que hacen, no le dejás salida, no nos dejaron ninguna salida, la única salida que tenemos es pelear, organizarnos y resistir, y pelear y juntarnos con todo, para que, porque si lo dejamos en manos solamente de la Cámara de Diputados, de senadores, y no presionamos, va a ser muy difícil que salga algo beneficioso. Ahora, Gabriela, este tema, ¿no? De lo que él comenta, la experiencia que tienen ustedes, vos coordinás la Comisión Nacional de las Personas Mayores de la Federación, ¿no? De todo el país de psicólogos y psicólogas. El jubilado que está activo, que lucha, ¿no? Frente a esta situación, está psicológicamente mejor, supongo, porque lo peor es entregarse, ¿o no? Esos son factores que fortalecen la salud mental de las personas, el estar, por eso yo decía, lo importante de lo que ustedes hacen, que es muy trascendente, porque así como televisan para naturalizar la violencia, la represión los miércoles, también televisan a un grupo de personas mayores, activas, luchando por sus derechos, encontrándose, entendiendo qué es lo que los une, que es muy importante, planteando que tienen derechos y que salen a por ellos. Digo, eso es profundamente revolucionario. Hoy el mundo se debate entre el mundo, la Argentina también, cómo hacemos para superar el aislamiento, la soledad no elegida, las pantallas, conectarnos con la realidad a partir de la tecnología. Las personas mayores todos los miércoles inciden en la realidad, se habla de ellos, luchan, se encuentran, plantean que hay otro modo de formar parte de la realidad, que es habitándola, ocupan el espacio, y eso es muy saludable. Licenciada Groba hizo un comentario que me pareció muy interesante, Antonio, respecto de la situación de la discriminación, que vos también lo mencionaste. ¿Cómo se sienten discriminados en una sociedad
¿qué? Me dice, ya. Hay que estar muy... Ya se le picó el boleto, ¿no? Hay que estar y esto no muy debe pasar atentos. solamente en la Argentina, No. pasa en todo el mundo, Hay que ¿no? estar muy atentos. La discriminación por edades es como el nuevo racismo. Es a nivel mundial, se lo piensa casi pandémicamente. ¿Y por qué se agravó en los últimos años? Muchos dicen que el avance de la tecnología, la sociedad, la ciencia, las formas de producir son tan veloces que realmente quedaría medio desactualizada la memoria de una tercera edad. Alguien, yo he escuchado comentarios de, pero ¿por qué se da esto? ¿Por qué ahora la discriminación es mayor? Cuando sabemos que en la antigüedad ya llegar a viejo era, tiene algo especial, ¿no es cierto? Cuando vinieron los españoles, tanto a Sudamérica como a Norteamérica, encontraban consejos de ancianos, eso era lo que resolvía los conflictos. ¿Qué pasó? Mira, ¿Y por qué cada vez es más grave? Desde mi punto de vista tiene que ver con que la vejez interpela el sistema. Este sistema económico capitalista inhumano que se da en muchas partes del mundo, no puede soportar que haya un grupo creciente poblacional que viva sin trabajar. Porque nosotros sabemos que hay otra productividad, que las personas mayores hacen otras cosas más vinculadas a la reproducción social, a la cultura, a ese legado que solamente las personas que somos de otras décadas tenemos y que le brindamos continuidad histórica. Es muy duro lo que está diciendo, ¿no? Yo digo, tendríamos que hacer, así como existe la fiesta que celebra la diversidad, tendríamos que hacer la fiesta de los viejos y las viejas una vez al año y que salgamos quienes hemos vivido nuestra juventud, por ejemplo, en otras décadas, con lo que nos representa, con nuestra música, con nuestra cultura, porque de ese modo se enriquece una sociedad y una comunidad. Cuando hay lugar para todos, porque todos tenemos información. Claro, y además están achicando los gastos de cultura. Bueno, todos sabemos. Bingo, cartón lleno. Todos tenemos algo del orden del saber para comunicar. Nosotros a las generaciones jóvenes les traemos un eco de lo que seguramente van a atravesar. Claro. Y eso es interesante de compartir. ¿Qué energía que tiene esta mujer? No, sí. Vos sabés que estaba pensando lo que dijo y a veces yo no me expliqué, nunca me expliqué. La fiesta del orgullo de la vejez. La vejez. Ahí está. Vos sabés que siempre los compañeros me preguntaban a mí, pues no somos una diversidad, somos de izquierda, de centro, de distintos. Entonces, sobre todo el trotskismo, que acá, viste, porque te dicen que soy trojo y se tiran todo de cabeza. Y te dicen, vos también. Yo ahora, digamos, muchas de las cosas que vos decís en la vida real se explican porque hay tanta hermandad, tanto compañerismo, tanto abrazo, tanto cariño entre nosotros, ¿no? Porque lo común, es impresionante lo que sucede en eso, ¿no? En esa diversidad. Yo no he visto en otros lados. Vos fíjate que traes algo que es muy interesante, porque nosotros tendemos a naturalizar lo que sucede en el día a día, ¿no? Y por eso tan importante nuestra experiencia, porque traemos otras noticias. Y esto que vos planteás acerca de personas que tienen posicionamientos políticos partidarios distintos y que de todos modos son amigos, son compañeros, comparten una lucha, se encuentran los miércoles. Pues fíjate qué diferente a esto que se intenta naturalizar mediáticamente, y es que con quien piensa distinto hay que denostarlo, denigrarlo, deshumanizarlo, ¿no? Como si no fuera una persona. Y hay que estar atentos, ¿no? Yo viví mi adolescencia en dictadura y mi juventud ya en democracia. Y digo, hay que estar atentos y atentas, ¿no? Gabriela Groba, quizás haya alguna pregunta que debimos haberte hecho y no lo hicimos. ¿Podemos repararlo a eso? No. Han sido muy amables. Este ha sido un espacio hermoso de intercambio, lo celebro, y lo que tengo para decir es en realidad a todas las personas mayores que se sienten con ganas,
que se acerquen los miércoles, que si no se vayan a un centro de jubilados, se agrupen. Hay mucha salud mental en la grupalidad, en el lazo, en el encontrarse. Eso es muy importante. Y en la vejez eso no se da naturalmente, nos lo tenemos que proveer. Jubilados del mundo, unidos. ¿Te gustó eso? Sí, me gustó eso. Gracias, Gabriela Groba, Gracias. licenciada, coordinadora de la Comisión Nacional de Psicología de las Personas Mayores de FEPRA, que es la Federación de Psicólogos y Psicólogas de la República Argentina. Querías hacer un comentario, ¿no? No, solamente decirle que seguramente vamos a volvernos a ver y para poder conversar sobre estas cosas. Nosotros necesitamos esa contextualización que vos haces. Y si nos siguen pegando y gaseando, capaz vamos a necesitar un poco de terapia, ¿no? Realmente, porque... No, pero es que digo que la Federación de Psicólogos y las Psicólogas de la República Argentina tengan una comisión que se especialice en el estudio de la psicología de las personas mayores. No es poca cosa. Es importante y quiere decir que tenemos gran preocupación desde el campo de la salud mental de lo que está pasando con las personas mayores y entendemos que hace falta un abordaje especializado y específico. Por eso hoy justo tenemos reunión de Comisión Nacional a la noche. Gracias. Así no que se gracias vayan, a ustedes. Sigue Cuestión de Tiempo. Segunda parte de esta 21ª edición de Cuestión de Tiempo, el programa de streaming dedicado a la lucha de los jubilados y pensionados en todo el territorio de la República Argentina. Interesante, ¿no? Lo que hablábamos con la... Sí, muy interesante, claro. Con la psicóloga especializada en el tema de tercera edad. Muy interesante porque más allá de que nosotros conocemos, digamos, es decir, poder conceptualizar eso, mirar un poco más allá es muy, muy importante. Precisamente yo les quería comentar que en la última mesa que hicimos de los jubilados de Plaza Congreso, hemos conversado de la situación dramática que hay y tomamos alguna iniciativa. Es decir, una de las iniciativas, por supuesto, tiene que ver con plantearlo con mucha más fuerza, mayor decisión, hacer un encuentro, un plenario después de las elecciones y poder discutir el tema de medicamentos, poder empezar a discutir y llevarlo a la Cámara de Diputados el tema de un debate, de un encuentro para debatir el tema de la reforma previsional, digamos, porque si no nos llevan por delante. Y estamos pidiendo también con mucha más fuerza y vamos a apelar a la Cámara de Diputados y Senadores para que nos respalden un aumento de emergencia. Vamos por eso, pensamos que esto no da para más, la situación es muy dramática, muy jodida y los viejos no nos pueden estar pasando como la están pasando. O sea, la lucha es en la calle y además en los foros de la democracia, ¿no? Sí, porque creemos que se va a abrir una nueva esperanza en el pueblo ya a partir de la semana que viene. Hay que ver qué es lo que pasa, cómo la gente responde, pero claramente yo creo que a nadie le queda en duda de que nosotros de alguna manera también hemos demostrado, más allá que somos castigados, más allá que el veto que no se pudo levantar, digamos, porque no todos votaron, pero la lucha debe continuar, debemos organizarnos, porque esta gente no para. A ver qué piensa sobre todo este tema Marcos Britos, nuestro segundo invitado, que es uno de los referentes de la agrupación de jubilados y trabajadores de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. La agrupación se llama Rodolfo Poirós. Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué te inspiró lo que decía Antonio? Bueno, evidentemente la situación de la jubilación es uno de los grandes problemas de este país, pero no solo de este país. Hay problemas con las jubilaciones en muchos otros lugares, ¿no? Pero en nuestro país en particular, con este gobierno se agravó enormemente. No es que los jubilados siempre estuvieron bien y ahora están mal, pero se agravó muchísimo más. Eso es así. A nosotros en particular nos interesan dos temas. Uno, específico de jubilación, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, su manejo, su forma de utilizarlo, los criterios con los que se lo administran.
Y después está el tema de la Universidad de Buenos Aires, que es específico de la Universidad de Buenos Aires, y dentro de eso los problemas de la jubilación de la Universidad de Buenos Aires. Pero el Fondo de Garantía de Sustentabilidad lo hemos conversado en la mesa también. La mesa adhirió a un proyecto que hemos presentado. Estás hablando de la mesa que reúne a los máximos referentes de todos los que participan en esta movida de los jubilados, ¿verdad? Exactamente. Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Decías que ahí habían debatido. Perdón. Habían debatido. Ahí hemos conversado el tema, se ha conversado ahí el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Firmaron, la mesa como mesa, firmó un pedido que hemos llevado ya a 2 despachos de senadores, 2 de diputados, entre ellos el que es vicepresidente de la bicameral o secretario de la bicameral de Previsión Social, que es Ricardo Herrera. Y el planteo es simple. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad originario, cuando se creó en el 2007, tenía un fin determinado y específico, que era respaldar para un criterio contracíclico cualquier situación de crisis del Estado Nacional que afectara a las jubilaciones. Entonces tenía un respaldo económico importante que pudiera completar el pago de jubilaciones si no hubiera podido ser posible por una crisis especial que se diera. Entonces tenía ciertas restricciones para su manejo. Esas restricciones se fueron modificando con los gobiernos de Macri, empezando por Macri, también las modificó el gobierno de Alberto, y finalmente el de este tipo ha hecho un desastre con eso y se utiliza más como un garito, como una timba financiera, que con el objetivo originario con el que se previó. Y estamos hablando de 60.000 millones de dólares. A ver si se entiende. 60.000 millones de dólares acumulados en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Corren riesgo? ¿Perdón? Corren riesgo. No solo corren riesgo, ya están en camino de ser transformados en lo esencial. Por ejemplo, dejó de ser un dólar cargado de bonos en dólares para hacer bonos especificados. Esto lo empezó a hacer lamentablemente Massa en su momento, pero esta gente se aprovechó de las posibilidades y realmente liquidó la cantidad de bonos en dólares que había y lo especificó, con lo cual ahora, en la hipótesis de una devaluación, el bono queda licuado, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad queda prácticamente licuado. Entonces, ahora tengo una pregunta, pero en los gobiernos anteriores, digamos, peronistas, el macrismo, algunas cosas se mantuvieron, pero es cierto, lo llevaron. Ahí hay, esos fondos nacen a partir de la AFJP, que están en grandes empresas, en grandísimas empresas. El 13%. Multinacionales. El 13%. Teníamos, y había un representante en cada una de esas empresas del gabinete que controlaba eso. Todo se fue al diablo. Pero aparte de eso, digamos, es muy difícil, digamos, eso está ahí, están las empresas, son parte de la empresa. Y digamos, ¿cómo está funcionando eso ahora? Porque una de las cosas que nosotros estamos reivindicando, como vos decís, es lo están rifando. Ese es el problema. El problema es que está en una situación en la cual el mecanismo el criterio general con el cual se administra el fondo dejó de ser un fondo contracíclico que buscara realmente que esté siempre en condiciones de ser un respaldo efectivo para poder resolver problemas de emergencia jubilatoria, para transformarse en una timba que les permite mantener el dólar estable en la medida que se mantiene estable, que es muy poco. Pero, y quién sabe, perdón, por ejemplo, si alguien ahí cobra alguna comisión. No, eso es como todo, es una especie de fondo de inversión. Yo pregunto nomás. Claro. Entonces, quiero ir a un punto que el 12 de septiembre, el dato que tenemos, por ejemplo, el 12 de septiembre de este año se reventaron 200 millones de dólares que se pusieron para ver si podían frenar el dólar. Bien, por supuesto no lo frenan con eso, no lo frena el Tesoro, no lo va a frenar con el fondo. Pero mientras tanto, hay quien se agarra los dólares que están de los fondos de los descuentos de los jubilados y se los lleva. Bueno, pareciera que Estados Unidos mismo, que es el que imprime los billetes, tampoco lo está frenando.
No, pero hay un punto. No, porque esa es la te realidad. quiero hacer una pregunta, José, porque yo no conozco mucho el tema. Mi duda es la siguiente. Están en grandes empresas nacionales de vía control, Sí. ni ningún control. Es, digamos, el fondo, lo que produce un fondo de esa magnitud Y sí, ¿pero quién se queda con además la que el ganancia? interés, Con la acumulación de intereses de Además eso. que el interés Se queda la crece, empresa, no crece deben. solo. Eso viva la pepa ahora. Exactamente. Ese es el punto. Por eso el planteo que hacemos nosotros, y que la mesa tomó por suerte, y que le estamos haciendo ver a los senadores y diputados de todos los bloques, es decir, no nos preocupa ningún problema eso, menos del gobierno, por supuesto. Pero es que no puede ser administrado como una timba financiera, es decir, tiene que volver a ser el original objetivo, y eso implica derogar. Hace falta una ley de un artículo. Deróganse tales y cuales mecanismos o herramientas legales, decretos o leyes o artículos de leyes que permiten que eso deje de ser lo que era antes. Vuélvase a su objetivo ¿en original. qué situación estamos, no? Hay que proponer eso, hay que lograr esa ley, aunque se termine vetando. Sí, Aunque se termine vetando, pero como es una... Pero tampoco uno se puede quedar durmiendo la siesta, porque Pero por no eso- hagamos nada porque lo va a vetar. No, Pero claro, hay que acumular, hay que- evidentemente, fuerza. Exactamente. También depende, todo eso va a depender de lo que pase ahora. Porque Va a depender mucho, claro. Mira, hay un punto solamente, ¿no? Es decir, si el gobierno saca un tercio, tiene un tercio para impedir cualquier modificación de los decretos de necesidad de urgencia, que no son ni necesidad ni urgentes, estamos en el horno. Bueno, el 13%, cuando hablamos de las empresas que tienen el fondo de garantía, el Sí. 13% de todos los papeles que funcionan en el Marval, el 13% están en el fondo de garantía de sustentabilidad. Mirá vos. Cambiamos un poquito de tema, ¿les parece? No, yo quería hacer una acotación sobre algo que Sí. él dijo de entrada, que me parece muy importante, que, digamos, yo lo que veo, digamos, no sé qué pensás vos, hay una diferencia cuando uno mira, digamos, le sacó más del 9% de la jubilación que tenían con los gobiernos anteriores, digamos, Sí. ahora. Sí. Esa es una. Y la otra es que le sacó los remedios. Sí, sí. Antes tenían los remedios. Eso. Digamos, está bien, era poco, pero los remedios no baja de 20.000 pesos. El tema es cómo se maneja el PAMI, porque también ahí hay una Bueno. cuestión. ¿Quién controla y por qué no se resolvió el problema del funcionamiento del PAMI? Hay que exigir eso. No, seguro. Estamos- Sí, ahora tendría que ser reclamando- normalizado. ¿Quién Las- controla y Los cómo jubilados se controla? tienen que tener voz y voto ahí, poder de Exactamente. decisión, si son los interesados. Y bueno, Si son los pero eso interesados. no se resolvió desde hace cuánto. No se resolvió. Nunca. Nunca. Bueno, eso- Lo que pasa es que el PAMI es de los jubilados, según la ley. Claro, Es decir, el PAMI está intervenido. debería ser. Porque en definitiva, Debería cuando ser. hay que resolver las cuestiones políticas, los problemas presupuestarios, las discusiones dentro de la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Ámbito en el que te has jubilado vos tenés a los egresados, tenés a los profesores, tenés a los estudiantes, tenés a los no docentes, es decir, todas las partes interesadas, Sí. ¿no es cierto? Porque pueden disfrutar de aprender o de enseñar o de hacer todo el trabajo para que esto se pueda sostener. Tiene que tener un voz y parte, porque si no, no. Y si no, ¿Qué garantiza que alguien te proteja tus intereses? nadie va a defender los intereses como el interesado mismo. Ahora, la situación de las universidades. Me imagino a vos, jubilado de la UBA, que seguramente, bueno, obviamente estando en una agrupación que los reúne, la Rodolfo Poirós, evidentemente se contactan no solo los que están más movilizados, sino también los jubilados en general de la UBA. El sufrimiento que deben tener, que muchos de ellos vieron crecer, pegar un salto muy importante desde la década del 70 en la Universidad de Buenos Aires, y ahora verla cómo la están despedazando. Ah, es tremendo. O sea, el sufrimiento debe ser, es como Sí. que, viste, Yo Cinema soy- Paradiso, yo Cinema soy Paradiso, que ven que te tiran abajo el Yo cine soy de el segundo el cine jubilado de la de- familia. Mi mamá también es jubilada, era por eso ella falleció. de la UBA. Pero mi mamá era jubilada de la UBA también. Y ella se jubiló en el 84. Así que mirá si O sea tenemos que conocimiento de lo que era la UBA. debe ser feo, ¿no? Ver eso. Es porque feo, sí. porque es si algo doloroso. uno ve en los docentes, en los no docentes de la UBA, es doloroso. el orgullo que tienen para construir conocimiento, que eso es soberanía.
Es doloroso en doble sentido, porque por un lado está el ataque del gobierno de Milei, o el de Macri en su momento, en contra de la existencia misma de la universidad pública. Y al mismo tiempo es doloroso lo que pasa adentro. ¿Por qué? Porque lo que pasa adentro también la transforma la uva. Y no la transforma en el mejor sentido. No es la uva de Puiggrós, por eso nosotros levantamos el nombre de Puiggrós. Porque Rodolfo Puiggrós dejó asentada una perspectiva de una reconstrucción. Siendo rector de la Universidad de Buenos Aires. Señor. Estuvo nada más que 6-7 meses entre marzo y noviembre del 73. Pero él dejó asentada una perspectiva de transformación positiva de una universidad que él ya decía en ese momento que había perdido el sentido original, la autonomía universitaria. Es una frase dura, fuerte, pero la explicación está, no es una frase dicha en el aire. Era un rector con una perspectiva de construcción de una universidad al servicio de las necesidades del país, de la población más necesitada y de un criterio de extensión universitaria que relacionaba el conocimiento con el que más lo necesita, que son los más necesitados. ¿Sí? Son los más necesitados socialmente hablando, jubilados, trabajadores y sectores desprotegidos de la sociedad. Ahora, ¿vos creés entonces, y junto con tus compañeros, que esto va mucho más allá de querer ahorrar y ajustar, sino que tiene que ver con una transformación profunda, proyecto de país? O sea, hay un proyecto de país que implica que la universidad pública es mala para intereses foráneos. Es mala, ¿Es algo así? Pero es al servicio de los intereses foráneos concentrados actuales dentro del país. Porque la colonización que ha habido de los grandes capitales hacia la universidad pública es gigantesca. Algunas, siempre y cuando tengan el criterio de defenderse de esa intromisión y esa colonización y debatir y discutir cómo se hace la vinculación con la empresa privada, zafan. Pero la UBA en particular es un muestrario de cómo la colonización económica del capital concentrado logra direccionar los sentidos de la universidad. ¿Para qué se estudia? ¿Con qué fin? ¿Por qué objetivos? ¿Y a dónde se va ese conocimiento? Deja de ser público y se transforma en privado. Es un problema gravísimo. Lo que pasa es que ahí también, porque vos decís, uno puede observar el odio que le tienen al peronismo, digamos, ¿no? Sí. Por el peronismo y a ciertos sectores irigoyenistas del radicalismo que tienen una tradición nacional. Cuando los peronistas dicen nacional y popular se quieren matar, porque precisamente el rescate del sentido nacional, de la soberanía nacional, pasa por muchos lados, pero uno de los lugares por donde pasa es por ahí, y el odio de ciertos sectores intelectuales, sectores, digamos, muy vinculados a lo mediático, se condensa mucho. Y yo he escuchado muchas discusiones sobre eso, cómo ataca. Yo nunca había pensado desde ese lugar, porque no conozco. Hay un responsable principalísimo de esto en la actualidad, en lo inmediato, que es el vicerrector Jacobiti. El vicerrector Jacobiti es un abanderado de la vinculación, Helpi, que es el rector también, pero son abanderados de la vinculación y la transferencia de conocimiento público al sector privado, como si eso fuera a resolver los problemas del país y resolver los problemas de la universidad. Lo cual no es cierto, no resuelve ningún problema, sino agrava a todos. Primero, porque saca del conocimiento público y lo privatiza, y segundo, porque no resuelve el problema del presupuesto. Porque al revés, Milei se aprovecha de eso y dice, oye muchachos, ustedes cobran por ahí un montón de guita de los servicios que brindan a la empresa privada. Saquen la guita de ahí y pónganla para cubrir el presupuesto público que no tenemos mango. Y no lo hacen. No lo hacen, en primer lugar también porque el presupuesto privado de la UBA lo manejan sin control del Estado. Entonces es un problema. Claro, lo que pasa es que para ese tipo de operaciones me parece que tiene que ver más con el INTI o con el INTA, por ejemplo, que evidentemente tienen una inserción, ¿no es cierto?, para potenciar la producción. Pero también el INTI y el INTA están con problemas, es decir... Exacto.
Hay una cuestión que tiene que ver con a dónde ve el conocimiento científico público. Claro, para el uso social. El Es decir, uso no para social. que vos te sientas, uy, mirá qué clara que la tengo, soy un experto en tal cosa. No, vení. Vení que te bancamos con nuestros impuestos, te bancamos toda la educación, ahora vení a aportar a la sociedad. Y tiene que haber instrumentos que permitan ese controlen trasvasamiento. eso. Porque ahora y el inclusive, control. O sea, está todo, invertido. si se me permite el francés, descarajinado. Por eso es interesante la posición de una mujer como Adriana Puigros, que tiene una larga trayectoria en la cuestión pedagógica y científica. En el Hija estudio. de Rodolfo Puigros, Hija de obviamente. Rodolfo Puigros. Es muy interesante la posición que tiene porque ella viene planteando desde hace bastante tiempo esta perspectiva y dice, ojo con esto, porque están reconvirtiendo la universidad pública en función de las necesidades que no son las de públicas. Bueno, dice una persona que se dedicó la vida entera a eso. ¿Y quién la escucha? Bueno, a nosotros nos preocupa eso, es decir, que necesitamos un megáfono que difunda esta cuestión y por eso agradezco en parte también este lugar. Uno tiene miedo, Antonio, que si se los deja, no sé, van a privatizar el aire. Es que Y sí, porque, digamos, lo que sucede, digo una sola, digamos, es para un debate esto. Lo que sucede es que esto que se hace en el momento de desarrollo del sistema capitalista. Si el capitalismo se concentra, es una ley interior del capitalismo, se va a concentrar hasta que quede uno solo, porque la lucha que hay hacia el interior es esa. Y todo se tiene que formatear en función a la concentración. Un solo ejemplo que es categórico. En la década del 50 se construyó un edificio destinado a centro de asistencia sanitaria a los estudiantes de la UBA. Estaba en la calle Hidalgo. Esta última gestión lo liquidó, lo cerró, lo vació y lo desmanteló. Sí, lógico. ¿Por qué? Por una cuestión de costo-beneficio. La prevención no rinde dividendos. La prevención en salud no rinde dividendos. Y al revés, hace falta buscar la vuelta para cubrir. Sí, pero a la larga, lo que hablábamos recién con la psicóloga, ¿no? En la primera parte de este programa, a la larga, no prever termina siendo más caro. Pero seguro, es más caro para el que no tiene y el que está jodido. Pero a ver, si alguien quiere un servicio de un profesional, su costo va a ser mayor o menor si hay más formados o menos formados en la especialidad. Es decir, me explico, si vos vas a tener, yo te digo una cosa, si vos quedan nada más que recibiéndose 20 médicos por año, ¿cuánto te va a salir que te vean? No importa. O sea, a ver, no tiene lógica. Pero viene por otra cosa. Tiene la lógica del capital. Tiene la lógica del capital. Costo-beneficio, no hay otra manera. Sí, pero de la lógica está bien, no, pero no es solamente la lógica del capital, porque el capital no se desarrolla de la misma manera en todos lados, ¿eh? No, lógico. No, pero el mayor tiene una Japón concentración. es una sociedad capitalista como la nuestra. Sí. ¿Tienen alguna duda que es mucho más justa? No, y Europa también. ¿Y en Noruega no es capitalista? Sí, hoy no hay otra cosa que capital. No hay otra cosa. Sí. A ver, pero yo creo que evidentemente tenemos Yo quería enganchar tenemos una que cosa distinguir, ¿no? de los jubilados. Tenemos que distinguir. Quería enganchar una cosa con lo que estás diciendo vos, de que se llevan todo a la universidad. Acá están viniendo por las jubilaciones especiales de los docentes, de los policías, de las cajas especiales. De las cajas especiales. Entonces, bueno, nosotros estamos muy alertas sobre eso. Y la UBA tenía un régimen especial. Es decir, la universidad pública tenía un régimen especial que se cambió también. Tenemos que pararnos de mano con eso también. No podemos permitir que se siga agrediendo de esa manera. Es decir, yo creo eso, digamos. Pero hay, digamos, esos que son los dramas por los cuales peleamos nosotros, están teniendo cierta repercusión más allá de lo que es la capital federal, ¿no? Sí. Porque hay una característica que está creciendo, que cada vez más, porque me mandan cosas, y hay en más provincias que se manifiestan todos los miércoles. Cada vez hay más provincias. Los compañeros, por ejemplo, se juntaron muchísima gente
en Olivos, que se juntan todos los miércoles en Santa, en Misiones, en Salta, en Tucumán, Yo tengo gente en Concepción del Uruguay. En Concepción del Uruguay tengo gente. Se junta gente ese mismo horario. Es como un reguero de pólvora de la derecha, ¿viste? Se está juntando gente por todos lados. Sí. Y eso tiene una enorme importancia en la lucha esta que está llevando como respuesta. Ustedes tienen coordinación supongo, con agrupaciones similares de las universidades nacionales de todo el país, ¿no? Todavía no. Nosotros que están en este momento. En ese proceso, porque es muy reciente la agrupación. Porque he visto que en algunas provincias, cuando hay manifestaciones de jubilados, he visto algún cartel de agrupaciones de universidades. Sí, tenemos posibilidad porque además yo vengo de una historia de muchos años, me jubilé después de 40 años en la U. Entonces, y ahí fui delegado general del rectorado, estuve en las comisiones internas, bueno, y ahí establecimos un trabajo importante a nivel nacional que se llama Encuentro de Trabajadores de Universidades Nacionales en su momento, y bueno, ahí hay todo un caldo de cultivo que hay que trabajarlo para desarrollar. Sí. Antonio. No, yo una última cosa que quiero decir, digamos, es mandarle saludos a los compañeros de la red LONSODES que invitaron, digamos, son una red salud, movimientos sociales, que me invitaron y estuvimos conversando, y que es muy importante porque también nos han hecho llegar la solidaridad a nosotros, digamos, y su voz. Quería agradecer eso. Un detalle. Sí, Marcos, por favor. Un detalle lo que quieras. Que tiene que ver con un poco con esto de la extensión del trabajo. Nosotros estamos trabajando este tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, nos agarramos un poco como referencia junto con otras agrupaciones de jubilados que vienen los miércoles. Yo también lo tengo. Centralmente con la gente del puerto y de la Marina Mercante. Dragado. Y grupos de dragado y balizamiento. Es decir, hay una extensión que empieza a juntarse desde los sindicatos, no solo desde las agrupaciones sindicales, los bancarios, de jubilados, de la CTA, sino que los sindicatos empiezan a tomar el problema de la jubilación como algo propio también. Tal cual. Marcos, esta cámara, esta que ves acá, es tuya. Muy bien. Háblale a los jubilados y decirles lo que te parezca que es bueno que escuchen. Desde tu posición de jubilado militante de los miércoles y que, bueno, están en toda una tarea de reagruparse los jubilados de la UBA con todos los jubilados del país para potenciar la lucha. Háblale a los jubilados en general. Sí. No se abandonen. No se dejen ganar por el abandono, el desasosiego, la soledad. Peleen contra eso en primer lugar. Y la forma de pelear contra eso en primer lugar es juntándose con otros amigos, conocidos, compañeros, viejos compañeros de trabajo. Consigan los teléfonos, hablen, llámenlos a la casa, cítenlos, tómense un vinito, pero con un objetivo. Reconstruirse como personas si es que están en una situación complicada y asociarse con otros compañeros y compañeras que estamos en la pelea y no los vamos a dejar a ustedes ni nos van a dejar a ustedes en ese caso. Eso. Marcos Britos, referente de la agrupación de jubilados y trabajadores de la UBA, Rodolfo Pueyrós, gracias por estar aquí. ¿Te sentiste cómodo? Muy cómodo. No te peleamos, ¿viste? No, para nada. Ni siquiera lo pinchamos. No hay por qué pelearse. No, son compañeros, son gran compañeros. Estimadísimo, en el próximo programa ya las elecciones de medio término del 26 de octubre de 2025 ya habrán transcurrido y va a ser eje seguramente de nuestro debate. ¿Qué perspectiva hay y habrá en la situación de los jubilados de acuerdo a cómo quede compuesta la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación? Hablabas vos del tema del tercio, ese es un tema esencial. Sí, está invitado Pablo Micheli, que hoy me confirmó que viene, para que nos ayude a pensar esto.
un candidato Sí. a participar en el programa importantísimo, porque es parte de la gran historia del gremialismo Y además viene de la República Argentina. Viene a la plaza todos los miércoles, nos acompaña y está con nosotros. Así que, aún con la historia que tiene Pablo de ser el secretario general del gremio de ATE, de la CTA, que venga y que pueda... Sí, no, es parte de la historia, trazo fino del sindicalismo en la República Argentina. Bueno, así terminó la 21ª versión, edición, capítulo, llámele como quiera, de Cuestión de Tiempo, este programa dedicado a la lucha de los jubilados y pensionados en todo el territorio de la República Argentina. El me gusta viene bien, y hablar de nosotros, no por nosotros. Para potenciar la lucha, nos encantaría. Hasta la próxima. El 17 de octubre conmemoramos 80 años de la gran movilización popular que se produjo en la República Argentina en el año 1945. Ese 17 de octubre, contra todo pronóstico, contra toda idea, o por lo menos sin encuadrarse en ninguno de los preconceptos que estaban, el pueblo decidió que sí. El pueblo decidió que iba a rescatar a su líder para que lo lidere, para que se construya lo que después fue la última gran transformación profunda que se produjo en la República Argentina. La única gran transformación a favor del pueblo. Después hubo otras, sí, pero en contra. Ese día ni los gremios, ni la CGT lo tenía previsto, porque estaban organizando una movilización, pero para el 18 de octubre. No lo tenía previsto el gobierno nacional, porque habían encarcelado a Perón y estaban en un proceso para derrocar a Farrell, y ya tenían armado el gabinete, un gabinete absolutamente oligárquico, representando los intereses fundamentalmente de Estados Unidos, que venía a reemplazar al gobierno de Farrell. Y ese mismo 17 de octubre estaban trabajando ese tema. No lo tenía previsto Perón, que venía en sus cartas hablando con su esposa Eva, o mejor dicho, con quien iba a ser su esposa Eva, la posibilidad de retirarse y dedicarse en la tranquilidad de una vivienda en el sur argentino a escribir un libro. Y sin embargo, el pueblo dijo que sí. El pueblo dijo a las calles. El pueblo salió y se dio esa magia que se da cuando el pueblo quiere y que es muy difícil de conducirlo, es muy difícil de saber cuándo. Y yo digo que es como el volcán, que se sabe que en algún momento va a hacer erupción porque no se banca todas, pero no se sabe cuándo va a ser. Un día se dan todas las condiciones y eso pasa. Bueno, nosotros tenemos muchos estímulos hoy que se vienen trabajando y el pueblo argentino ha tenido mucha paciencia y mucha tolerancia. Nuestros jubilados, nuestros docentes, nuestros universitarios, nuestros científicos, nuestros discapacitados, nuestra gente vinculada con el área de discapacidad viene trabajando muchísimo para que poner en valor los derechos que están siendo vulnerados. El gobierno nacional entregando vilmente el país, arrodillándose de una manera despreciable frente al gobierno de Estados Unidos, entregándolo directamente en manos tenemos hoy un ministro de Economía, que es el ministro de Economía de Estados Unidos directamente. Bueno, esto va a hacer eclosión. Por fin, yo creo que gracias a esta persistencia de las marchas de los miércoles, a estas persistencias de quienes mantienen en el alto la idea
de la soberanía nacional y de la justicia social y la independencia económica, el pueblo va a volver a surgir, va a salir a emerger, y más temprano que tarde estaremos dando la respuesta que hace falta para que se recomponga el rumbo hacia el bienestar de todas y todos los argentinos.